CXO Community. Ahora le vamos a dar paso al ingeniero Ariel Belliera, System Engineer of Latin America de la empresa Symantec, quien nos va a hablar sobre la pérdida de datos, qué implica y cómo prevenirla. Adelante. Bueno, gracias a todos por haber venido hoy, por haber aguantado hasta la tarde. Afuera está, no sé si saben, pero hace 34 grados. Y para los que no me saludaron, hoy es mi cumpleaños, yo también 34 años. Así que, gracias. Como me han presentado, soy Ariel Martín Belliera, ingeniero de preventa para el sur de Latinoamérica. Y lo que vamos a hablar hoy, en esta tarde, es una de las últimas adquisiciones que ha hecho Symantec referente a tratamiento de la información sensible, la información confidencial y cómo podemos prevenirla en nuestra empresa. El término realmente es a veces un poco agresivo, ¿no? Pero bueno, es el término que le ha colocado el mercado. O sea, hablamos de soluciones del tipo de DLP. DLP es un término que significa Data Loss Prevention, tiene que ver con prevención de fuga de información. Es lo que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a conocer un poco el producto que ofrece Symantec. Vamos a ver algunos casos de éxito, inclusive empresas importantes, ¿no?, que están usando esta solución, particularmente en los Estados Unidos, que vamos a referenciar, dado que es un producto relativamente nuevo en nuestro mercado. Algunos quizás de estas empresas, dado que son globales, tienen presencia en nuestro país, en la región, e inclusive son casos de éxito ya de productos que están utilizando. Mismo en Chile hemos cerrado importantes negocios con este tipo de soluciones. Y no es una demo práctica, sino que tengo una serie de screenshots, de forma tal de que ustedes conozcan un poco más en profundidad esta herramienta y vean, digamos, el uso que pueden darle para mitigar algún riesgo que exista en su organización. Entonces, hablé de información confidencial, de información sensible. Entonces hablamos del paradigma que hemos abordado en seguridad de la información en los últimos años, quizás en las últimas décadas, en que siempre hablamos de que nos protegemos del medio externo, hablamos de los outsiders, de aquellas empresas que tratan de entrar, digamos, a nuestra organización de forma tal de obtener algún beneficio. Casualmente Clarín se acaba de publicar un artículo de venta de tarjetas de créditos a través de los conocidos hackers, donde inclusive en este mercado se pueden mover millones de dólares en ese tipo, digamos, de instrumento. Entonces, decimos que hemos invertido mucho dinero tratando de proteger nuestro perímetro. Hemos hablado de soluciones de IDS, soluciones de IPS, de poder quizás diseñar una arquitectura, de hablar de un DMZ donde tenemos los servicios más críticos. Y quizás en el nuevo paradigma que vivimos en nuestra realidad, hoy quizás el activo más valioso de nuestra organización es la información en sí misma. Entonces, empezamos a hacernos algunas preguntas, y aquí es donde surge este tipo de tecnologías, y decimos, ¿dónde está la información sensible? O sea, ¿dónde se encuentra almacenada? Hablamos de información que descansa, la información que se encuentra quizás en repositorios, en bases de datos. Inclusive decimos, con herramientas de colaboración, cómo compartimos esta información a través de diferentes mecanismos, como puede ser mensajería instantánea, herramientas de correo electrónico, mismo enviando correos vía web por quizás canales no autorizados o que una política dice de que deberían de salir de la organización por un canal seguro. Inclusive hablamos mucho de lo que es seguridad en el punto final, donde hoy día un empleado no trabaja solamente en lo que es la infraestructura de red local, sino de que puede usar su endpoint para ir a trabajar a un cibercafé o mismo ir a trabajar a su hogar, ¿no?, haciendo teleworking. Cuando me refiero a endpoint siempre estoy hablando, o sea, como digamos la mayoría de los vendors lo nombran, ¿no?, y es siempre el punto final, y puede ser una estación de trabajo, puede ser una node, puede ser un servidor, puede ser un dispositivo tipo PDA, un dispositivo móvil. Entonces, hablamos de información y decimos cómo clasificamos esa información. Entonces, básicamente tenemos tres tipos de clasificación primaria de lo que es la información sensible, la información confidencial. Entonces hablamos principalmente de datos de nuestros clientes, también hablamos de información corporativa o inclusive de propiedad intelectual.
Para dar un ejemplo, o sea, podría hablar de propiedad intelectual y podría referirme a una empresa que, o Software Factory, donde se desarrolla digamos, código y es propiedad intelectual, es código fuente de la compañía, por lo cual es sensible esa información y es importante tenerla, digamos, o sea, en un ambiente seguro, ¿no? Para preservar siempre su confidencialidad y su integridad. Cuando hablo de datos de nuestros clientes, quizás hoy día en nuestro mercado todavía no hay regulación y lo sabemos bien, pero en otros mercados vemos influencia de estándares como PCI DSS, impulsados principalmente por las compañías y por proteger la información de transacciones de comercio con el uso de tarjetas de crédito, por lo cual este tipo de herramientas tienden a solucionar y a mitigar ese tipo de riesgo. Cuando hablamos de información corporativa, principalmente nos referimos a información que si cae en manos de la competencia realmente puede llegar a ser un daño importante. O en todo caso, siempre que hablamos de este tipo de información sensible, las empresas lo que tratan de hacer es principalmente cuidar su reputación. Así como dije que hoy en el mercado se puede vender tarjetas de crédito, o mejor dicho, robando información de tarjetas de crédito, se puede llegar a tener una ganancia por estas personas de millones de pesos o dólares. Para un banco caer en un diario en la primera plana diciendo que se ha robado la base de datos de las tarjetas de crédito de todos los clientes impacta directamente sobre su imagen y principalmente y radicalmente sobre la confianza de sus clientes, por lo cual es que las empresas, digamos, tratan de implementar este tipo de soluciones. Si veo algunas estadísticas asociadas a lo que es la gestión de información y el riesgo, puedo decir, estas son estadísticas del Ponemon Institute y otra estadística de Forrester, son estadísticas, digamos, de analistas del mercado. Decimos que uno de cada 400 mensajes contiene información confidencial. Lo llevamos a una empresa, vamos a tomar una empresa grande de 10.000 empleados, donde cada uno de los empleados envía a razón de 20 mensajes por día. Estaríamos diciendo que 500 de estos mails contienen información sensible, por lo cual es importante resguardarlo dentro de nuestra organización. También podemos hacer la analogía de decir que uno cada 50 archivos contiene información confidencial, o llegar al punto, como dice Forrester, de que una de cada 2 empresas pierde, digamos, información sensible en los dispositivos de tipo USB. Entonces, digamos, ¿quiénes son empresas que hoy día están usando este tipo de tecnología? Entonces hablamos del principal cliente que hoy día ha implementado la tecnología de Symantec de DLP. No lo comenté, pero Symantec ha adquirido una empresa que se llama Bontu y de donde viene toda esta tecnología. Bank of America ha trabajado desde el año 2003 con Bontu y dado que fue uno de los primeros clientes, o sea, lo principal que se logró es, como dice el slide, reducir en un 90% en 11 meses todos aquellos incidentes que se producían por fuga de información. Se logró ser compliance, o sea, poder cumplir con regulaciones que dictaba el gobierno americano y también, principalmente, proteger la propiedad intelectual de más de 270 millones de clientes. Inclusive, ellos controlaban la información de su filial de Libia usando este tipo de tecnologías, dado que era un país donde ellos debían de cuidar del tratamiento de la información, ¿no? Por el tema de la protección internacional. Lo principal que tiene esta herramienta es que es muy fácil de visualizar lo que es el dashboard, en la consola principal, todos aquellos incidentes y elaborar reportes de forma tal de que le sirvan al jefe de seguridad, ¿no? Al CCO o al CISO, para poder inclusive ver en qué áreas se tiene que reforzar la concientización de esos usuarios acerca de lo que es la gestión de la información. Nosotros tratamos de bloquear el acceso a esta información, sino en alguna medida de educar a nuestros empleados acerca de qué tan sensible es la información que están transportando. Siempre hablamos de información, podría inclusive hablar de qué tipo de información hoy día podemos manejar. Inclusive si empezamos a describir la estructura de la información, podemos decir que tenemos información que persigue una estructura, como puede ser una hoja de cálculo donde tenemos nombre, apellido, tarjetas de crédito, inclusive información que no persigue ninguna estructura, o sea que de forma desordenada podríamos tener esos patrones. Bontu se encarga de trabajar con lo que son firmas, con fingerprint, de forma tal de tener exactamente la correlación de ese evento que se está
se produce. Inclusive hay otra de las tecnologías que utiliza internamente que hasta escribe el contenido exacto del archivo que se está enviando. Entonces, siguiendo y nombrando algunos de los líderes, tenemos diferentes industrias de tecnología. Motorola, que confió a Symantec, que existe una ventana de 90 días donde las patentes del desarrollo de sus celulares pueden, digamos, si caen inclusive en manos de la competencia de forma tal de hacer un clon de ese tipo, lo cual es importante en este caso de ellos la protección de la propiedad intelectual. Lo mismo para Caterpillar, donde protegen el diseño de los tractores. También es en este caso de competencia china que, digamos, suele robar este tipo de diagramas para poder representar de alguna forma el homólogo en ese modelo. Recuerdo que hace poco estaba viendo en ESPN, que está todo motor el programa, mostraban los autos, un auto, digamos, de Ford, y el auto, exactamente el mismo modelo clonado en China, y así, digamos, diferentes marcas, casi 20 autos que lo único que hacía falta que cambien es el logo, la marca del auto, lo cual en este caso es, o sea, lamentablemente es así, el mercado chino trata de imitar, trata de copiar, y a veces lo hace inclusive en tiempos que son absurdos, o sea, que de alguna forma se está licuando esa información, se está yendo por algún lugar, inclusive en el mercado que tiene un precio. Siguiendo con empresas de tecnología, la mayoría protegen también propiedad intelectual. También hablamos de empresas de retail. Las empresas de retail por lo general protegen información sensible como pueden ser listas de precios, promociones. Es información que en caso, digamos, o sea, de caer, como digo, ¿no?, en manos de la competencia, la verdad que es bastante sensible. Hablamos de industrias de salud, industrias de finanzas. O sea, en el caso de salud sabemos que tiene que cumplir con regulaciones como puede ser IPA. En el caso de la industria de finanzas, son muchas las regulaciones, pero sí sabemos que en este último tiempo no las han cumplido, por lo cual este tipo de herramientas fortalecen ese tipo de medidas y esos controles que hay que tomar. Tenemos algunos de los finados, o los que fueron golpeados, como David Lynch, que era cliente de Symantec. Este slide en realidad lo tendría que haber cambiado, que no el de David Lynch. Entonces, entrando un poco de lleno en lo que es la solución de Voltus, hablamos de 3 tipos de módulos. Inclusive vamos a ver en lo que es análisis de competencias según Gartner, por qué muchos de los vendors que trabajan en este segmento no han sido analizados, y es debido a que no cumplen con el aspecto global de protección. Esto significa no solo proteger el punto final, o sea, no solo proteger la estación de trabajo, sino también proteger la red y también proteger los medios de almacenamiento. O sea, una solución tiene que cumplir y ser, digamos, tener esas fortalezas en todo el ámbito. No sirve de nada proteger el endpoint si yo no protejo la red. O sea, tengo que estar protegiendo y analizando todo aquel contexto de seguridad que pueda llegar a afectar a mi organización. Entonces, Voltus básicamente trabaja en estos 3 módulos, por así decirlo. Inclusive tenemos submódulos, como ven ahí. Tenemos el módulo de almacenamiento, tenemos el módulo de punto final y tenemos el módulo de red. Todo esto se nutre de lo que es una consola de gestión, nosotros lo llamamos el Force Platform. A través de él se generan las políticas del DLP, las políticas de fuga de información, que son heterogéneas, digamos, o sea, que trabajan sobre cada uno de estos submódulos. Entrando en detalle en cada uno de estos módulos, podemos ver que en el módulo de almacenamiento lo que podemos hacer, que vamos a entrar en detalle, es ver y descubrir dónde se encuentra la información confidencial y también alguna de las políticas, cómo podemos proteger si encontramos en algún file share, por así decirlo, la información sensible, cómo podemos en el endpoint hacer un escaneo y ver si esos endpoints tienen información sensible que no deberían estar ahí, y inclusive podemos hacer la prevención, que no significa hacer el bloqueo, si alguien envía la información a un dispositivo externo, o lo quiere copiar un CD, o lo quiere enviar por Gmail a una cuenta externa. Inclusive podemos trabajar lo que es en el módulo de red, ahí sí integrándonos con el server, con diferentes soluciones como puede ser de proxy, de forma tal de verificar que cualquier información que sale de la red, no solo monitorearla, no solo detectarla, sino también de poder hacer alguna prevención. Y esto siempre creando políticas de detección y de respuesta. Y dado que son muchos los incidentes y sabemos que debemos tener una política de gestión de incidentes, esta herramienta lo que nos permite es poder, de forma sencilla y, digamos, o sea, optimizando las
políticas y minimizar lo que es el tratamiento de cada uno de esos incidentes para que no se transforme, digamos, en un gran monstruo que también tenemos que administrar. Entonces, veamos primero el módulo de protección de datos. Este es el módulo de storage. Y encima te decimos que lo importante es, como lo solicitan los clientes, encontrarlo rápido y además solucionarlo. Cuando decimos encontrar, ¿qué es? Encontrar esa información, o sea, encontrar si se percibe una estructura, si no tiene una estructura, o inclusive si es información indexada, o es un gráfico, todos estos tipos de dispositivos, o sea, todos estos tipos de diferentes tecnologías nosotros podemos buscar si existe información sensible. O sea, hablamos de file servers, esos tipos, los más conocidos, views, lo que son documentos y repositorios de email, lo más importante quizás en lo que los nodes, exchange, en lo que es contenido web y aplicaciones, sin importar dónde se encuentren, y bases de datos y hasta bases de datos de forma genérica. Cuando decimos encontrarlo, significa encontrar la información. Cuando decimos encontrarlo rápido, decimos que podemos hacer un escaneo calendarizado, inclusive podemos manejar la ventana y cuando hacemos ese escaneo. Es decir, bueno, escanear de 5 a 6 o de 8 a 9, o hasta modificar la performance de cómo hacemos el escaneo. Es decir, en tal horario, preservar el uso de aplicaciones de escritorio y minimizar el uso de CPU y este tipo de procesos. En el caso de solucionarlo, lo que más nos interesa es poder tener un macheo, cuántos incidentes se producen respecto de esa política, o también ver cuál es el login de esa información, por qué no también ver el detalle del control de accesos. Ahí van a ver en la pantalla cómo hacemos una correlación y manejamos el historial. Y también en caso de encontrar, digamos, alguna falla, podemos hacer una copia de ese archivo confidencial, podemos moverlo a un dispositivo más seguro, por decirlo así, encriptado, o podemos inclusive llamarlo a un equipo que maneja, digamos, el sitio de la cuarentena. Es decir, ese archivo no debería estar situado ahí, lo llevamos a cuarentena. El módulo de punto final, ahí vemos el nombre de la tecnología de TrueMatch, de hoy. Eso significa que, como dije, ¿no? Y vuelvo a repetirlo, hay el concepto de EVM, Exact Data Matching, SM, que es Physical Context, y lo que sería el index, Data Matching, y eso tiene que ver con información con estructura, y sin estructura, o si es un gráfico, o si es un PowerPoint. Nosotros podríamos, a través de firmas, poder detectar ese tráfico. Y a diferencia de otras soluciones que han sido, como digo, descartadas por analistas del mercado, no solamente vemos una expresión regular, sino que analizamos ese contenido. O sea, sería fácil decir, bueno, si encuentro una palabra clave, automáticamente lo bloqueo, por eso me genera muchos falsos positivos. Lo que tratamos de hacer es minimizar el tratamiento y tener falsos positivos para que, como digo, la consola no se transforme en un monstruo, en una nueva herramienta que requiere de muchos administradores para poder funcionar. Para esto vamos a hablar de que una sola persona podría estar gestionando toda esta herramienta con la fortaleza de TrueMatch. Entonces, viendo los dos módulos de protección de punto final, hablamos del módulo de Discovery y hablamos del módulo de prevención. Básicamente el módulo de Discovery es muy parecido al módulo de almacenamiento. Podemos escanear hasta 1000 endpoints de forma paralela, de forma tal de buscar en esas estaciones de trabajo, si por ejemplo hay una lista de precios que no debería estar ahí, o si hay un documento que es confidencial, y en caso de encontrarlo podríamos llevarlo, digamos, como hacemos en storage, a un servidor de información encriptada o sobre la cuarentena. En el módulo de prevención, lo que vamos a hacer es el bloqueo, ahí sí hacemos una prevención, es un reactivo. Tranquilamente lo que podemos lograr es, si alguien está copiando código fuente en un dispositivo USB, podríamos bloquearlo, hasta inclusive podríamos darle una alerta al usuario, de decirle, estás enviando información confidencial, y eso es de forma tal de educar. Muchos de nuestros usuarios no tienen idea de qué tan sensible es la información que ellos tienen en sus nodes o en sus secciones de trabajo, por lo cual a través de esta remediación nosotros podemos obtener feedback y en esa retroalimentación lo que podemos lograr es de alguna forma concientizar a los usuarios acerca del tratamiento y uso de información. Recordemos que un usuario cuando trabaja en una organización siempre tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad, una política de uso aceptable, por lo cual estas herramientas también nos fortalecen en lo que es la educación y concientización de los usuarios. Lo mismo si copian a un CD o un DVD, podríamos hacer ese bloqueo. No solo al dispositivo externo, o sea, repito, lo que podemos también lograr es
no importando si el usuario está conectado, o sea, digo, si puede estar conectado o no puede estar conectado, si tiene una información confidencial y quiere enviarla por Gmail o por Hotmail a un destino externo y eso está, digamos, bloqueado por política, o dice que si va a tal persona sí puede ir, lo podemos hacer, digamos, enviarle una notificación a él. Esto es muy buchón, podemos enviarle una notificación, digamos, a su jefe de forma tal de que él entienda que hay un usuario que está cometiendo, digamos, un ilícito. Igual no es casa de brujas, sino que estas soluciones, como digo, a veces el término es bastante agresivo, como hablamos del cubo de información. Lo que trata de hacer es reducir los riesgos y concientizar al usuario acerca del tratamiento de la información. Entonces, hablamos del último de los módulos, el módulo de red, donde podemos hacer monitoreo. Esto lo que nos permite hacer es monitorear todo tipo de protocolos, de forma tal de ver si hay patrones de información que tratan de irse de la organización. Lo que podemos hacer es trabajar de forma integrada con lo que sería un servidor de correo electrónico o un proxy server, o inclusive bloquear envíos por FTP con este modelo. Viendo un poco la arquitectura de Montu, ya vamos a tener un poco la demo para que no se me duerma. Esta sería la arquitectura. Tenemos una consola de gestión, trabaja con una base de datos Oracle. Tenemos un solo agente y es el módulo de eventos, de punto final, donde hacemos el descubrimiento y la protección. Tenemos un módulo de monitoreo de red, que trabaja con un puerto de spam, eso es un puerto de monitoreo, principalmente sus términos de cifra que se utilizan en los switches, como tal de capturar todo el tráfico, crear un solo port, y analizar ese contenido, o lo que es un tap, que eso es trabajar, digamos, en línea, de que todo el tráfico pase por esa caja y él pueda bloquearlo. O podemos, como digo, vincularnos, integrarnos con una solución de MTA, sea un correo electrónico o con un proxy server, para poder directamente prevenir que esa información fluya, digamos, por ese canal. ¿Qué es lo que dicen los analistas del mercado? Este cuadrante mágico es el cuadrante mágico de Gartner para soluciones de Config Monitor Filter y DLP. Es el informe del 2007, que la entrega fue en realidad en el 2006, esto ya hace unos años. Entonces vemos que hay un poco jugadores en este cuadrante. Para quienes no conocen el cuadrante mágico de Gartner, es muy utilizado por las organizaciones para evaluar diferentes tecnologías y de acuerdo a las fortalezas, las debilidades, qué tan visionarios son y qué capacidad tienen de ejecución. Cuando digo visionario es la innovación que ellos logran con las herramientas. Cuando digo ejecución, la capacidad de poder hacer delivery, de entrega o implementación, perciben. Entonces vemos los desafiantes, vemos a los líderes. Este cuadrante mágico fue entregado en 2006 y 2006 con la versión 6 de Ubuntu. Se había lanzado en enero la versión 7, fue lanzado la versión previa. Vemos que Ubuntu era líder en ese segmento, junto con Websons y con Basic. Vemos tecnologías de competencia. Muchas de estas empresas fueron adquiridas por otros jugadores de más peso. Entonces eso es lo que denota el interés de las grandes empresas de software de poder, digamos, meterse en este mercado dado la ganancia que representa. Este año se ha publicado el nuevo, digamos, cuadrante mágico. Esto es reciente, hace unos meses atrás. Entonces vean cómo hemos cambiado de ir a algunos vendors, a algunos proveedores, a muchos más, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué tan importante se está convirtiendo esta tecnología y es una tendencia que vamos a ver en estos próximos años. Tenemos a Symantec, dado que ha comprado la institución. Tenemos a Websons, tenemos a RCA, en realidad RCA, Taurus, RCA compra a Taurus, Proofpoint es comprado por Trend. McAfee tenía una solución de DLP que solamente trabajaba con el punto final y por eso que se había dado cuenta de que no podía ganar terreno. Ha hecho una compra ahora por Reconex, que Reconex tenía el fuerte en lo que es storage y en red, network. Vamos a ver cómo más ahora para poder hacer conclusión no solo del EPO, sino también de la consola de Reconex y también de la consola que tenía para el DLP. Son tres consolas en una, políticas diferentes. Luego vemos a otros jugadores como, bueno, el caso de Proofpoint y a Basic, que no están mucho trabajando en el mercado. ¿Por qué Symantec se encuentra en esa posición? Principalmente porque tiene la base instalada más importante, ese
60% del mercado de DLP se encuentra a nuestro favor. Inclusive la ventaja que tenemos es nuestro mercado de soluciones de endpoint, porque es la evolución de nuestro TV, el endpoint protection, para poder, digamos, ganar esas cuentas y poder, digamos, lograr posicionarnos en el endpoint TV. Veamos un poco algunas pantallas del producto, módulo de almacenamiento. Siempre hablamos de un proceso de que es tomar un template, crear nuestro propio template, decir cuáles son los dispositivos que vamos a escanear, buscando, en este caso, información confidencial, en el caso de encontrar alguna violación de esta política, poder alocar, poder copiar, poder enviar por esa información. Y siempre reportar a la consola acerca del incidente. Entonces vemos un file share público donde se encuentran tarjetas de crédito con nombre de usuario, clave de seguridad. Se encuentra, digamos, publicado en un file server donde no debería ser así. Automáticamente se genera la correlación. Vemos aquí la correlación, donde se produce. Vemos cuál es la política. En este caso se está mirando la política de PCI. Vemos algunos detalles del contexto del incidente, quién es el dueño de estos datos. Vemos lo que es el dato en sí que se ha violado de acuerdo a la política. Esto es algo que quizás les gusta mucho a nuestros clientes y no así. En esta muestra puede ver cuáles son las políticas automáticamente que se están vinculando con esa correlación. Tenemos el acceso a la información, los permisos, y es tan sencillo como un clic en el tratamiento de decir, bueno, ¿qué hacemos con este incidente? O sea, podemos escalarlo, podemos hacer una investigación o podemos notificar al gerente. Cuando nosotros creamos las políticas, como digo, las armamos para cualquiera de estos módulos, y hasta podemos decir en cuántos eventos y qué nivel es el incidente que queremos lograr. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es básicamente decir, bueno, si alguien está copiando 10 tarjetas de crédito no es un incidente. Si copia 100 es un incidente bajo. Si copia 1000 es un incidente medio. Y si copia, no sé, 10.000 tarjetas de crédito, bueno, ahí sí es un incidente severo, con lo cual el mecanismo de reproducción sería, digamos, notificarlo a la gente para que vea qué es lo que está pasando. Si queremos preservar la identidad del usuario que está cometiendo el ilícito, lo podemos hacer. Podríamos ocultar la información de ese usuario, de forma tal de que si esto trabaja en una mesa de ayuda, no vea quién está cometiendo el ilícito, sino que vea qué tipo de ilícito está cometiendo, y en ese caso sí reportarlo a un ente, a un departamento de legales o a un jefe de seguridad, por lo que él sí vea qué es lo que está pasando y analizar un poco más en profundidad el caso. Automáticamente ese archivo que se encontraba en ese file server público se le deja una marca, una nota, se remueve de esa posición y se envía a un lugar seguro, notificando a este usuario de que ha violado una política de seguridad y de que seguramente debería comunicarse con el departamento para ver qué es lo que ha pasado. Vemos el módulo de punto final. El proceso es parecido al módulo que vimos de cubrimiento. La diferencia es que en este caso podemos escanear el endpoint o podemos prevenir lo que es la copia de información confidencial a un medio estándar. Vemos un escritorio de helpdesk donde se encuentra información de tarjetas de crédito, que es información sensible. Automáticamente, cuando se hace el escaneo, se genera ese incidente de la misma forma que hicimos con el anterior. Podemos inclusive crear una notificación vía mail a ese usuario para que entienda qué es lo que ha pasado, por qué no tiene ese archivo ahora en esa sesión de trabajo, o no, podremos omitirlo en esta investigación. A veces como elementos disuasivos es una muy buena técnica. Es importante inclusive para poder detectar a esos usuarios, ¿no? Ahí sí es una muy buena casa de luz. Vemos en otro ejemplo también un puesto de trabajo, tenemos código fuente, esto es información sin estructura. Si alguien copia esa información, automáticamente podemos, digamos, utilizar esta advertencia o no. Como digo, la advertencia nos sirve para poder obtener esa retroalimentación y tener el detalle de qué es lo que está pasando y ver si podemos reforzar alguna de las políticas. Ahí automáticamente le dice que no sabía que ese archivo realmente proviene del cual tenía información confidencial, o el manager en este caso dice que lo autorizó a cerrar este tipo de copia de información, o inclusive no sabía que existía una política. Vemos el incidente que se produce. Vemos la política que se ha violado, vemos la correlación, vemos, en este caso es un
de evento, podemos de vuelta hacer una notificación al gerente, hacer una notificación, cambiar automáticamente la seguridad del incidente y vemos en detalle de qué es lo que ha correlacionado, qué es lo que ha afectado en su firma. Esto sería el reporte de notificaciones que han hecho digamos, estos usuarios, lo que es violación de la política del punto de abajo. Respecto a cada una de las políticas, cuáles son las respuestas que hemos obtenido, cuáles son la categoría de los incidentes. Es un detalle interesante para decir, ¿no? De forma tal de que pueda mostrar de dónde o dónde tiene que reforzar las políticas. A veces inclusive poder conseguir un presupuesto para poder mejorar algunas de estas áreas con el impulso estudiar. Vemos el último módulo, el módulo de red, siempre persigue el mismo proceso de seleccionar un template, de poder detectar si alguien envía información confidencial y poder detectar y además poder hacer el caso de bloqueo sin tener un incidente de identificación. Vemos que alguien tiene un documento, en este caso es un documento CAD, un documento de diseño, toma ese drawing, toma ese dibujo y lo quiere enviar a una dirección externa. Aquí te mando el documento, automáticamente se genera un incidente. ¿Por qué se genera un incidente? Está violando una política de propiedad intelectual. En este caso no importa el detalle que viola la política, sino le dice, no hay problema en que envíes este documento a tal destino, dado que está, digamos, afectado por política, pero por favor colocar en subject la palabra script, de forma tal que en el módulo de red se dé cuenta de que ese mail tiene información sensible y lo envíe por un canal seguro. O sea, no hay problema en que tiene información confidencial, pero por favor envíalo por un canal seguro. Ahí vamos a tener que integrarnos con alguna solución que maneje, digamos, el criterio de poder tener confidencialidad y credibilidad del canal. Cerrando un poco, viendo lo que es el dashboard, yo creo que esta es la principal fortaleza que tiene es todos estos incidentes que vamos generando, todas las políticas que vamos creando, o sea, cómo podemos representar, inclusive por uso de roles, ¿no? Decimos tal usuario tiene vista y otro tiene un tratamiento diferente. Entonces lo que podemos representar en esta consola maestra es las diferentes políticas, en el caso de lo que son los módulos de red, cuál es la categoría de incidentes según su severidad, en el caso de políticas de punto final, políticas de información de descanso, información de mantenimiento, de almacenamiento, donde podemos inclusive ver los incidentes que más se pronuncian. Entonces es interesante ver el producto de la fortaleza que tiene este tipo de reporte. Eso fue todo, eso no estamos más tiempo. Voy a dejar un video para que veamos. Lo iba a poner al comienzo, pero bueno, lo tengo para el final. Se dice, no solo es importante protegernos también Hey, give me your wall. Gracias a todos.